Padre, te damos gracias, Señor, por reunirnos, Señor, como iglesia un domingo más ante ti. Y venimos, Señor, ahora después de haber levantado nuestras alabanzas, de haber levantado nuestra oración. Venimos, Señor, con el deseo de ahora, Señor, que tu voz descienda a nosotros. Queremos, Señor, que hables a nuestras vidas. Queremos, Señor, que impactes nuestros corazones. Estás, Señor, trayendo almas a este lugar sedientos de tu palabra, no sedientos de lo que diga el hombre, no sedientos de pensamientos humanos, sedientos de la voz de Dios. Y por eso, Señor, yo te pido que hoy puedas hablar a tu iglesia, que a través de cada texto, de cada versículo, de cada palabra, hoy puedas hablar al corazón de tu pueblo, que hoy puedas usar mi vida como un canal de bendición, que yo pueda decirles hoy, Señor, como el apóstol Pablo dijo, que no vine solo con palabras, sino con poder, y que puedas, Señor, a través de tu Santo Espíritu obrar en los corazones. Señor, yo voy a llevar la palabra a los oídos, pero tú puedes penetrar lo más profundo de cada corazón. Y yo te pido, Señor, que nadie salga de aquí igual que como entró. Que salgamos, Señor, mirando a Cristo, que salgamos mirando la cruz, que salgamos más enamorados de Jesús, que salgamos, Señor, sabiendo por qué estamos aquí y cantando a nuestro Dios por tan precioso sacrificio. Señor, habla a tu iglesia. Habla a los corazones, Señor. Y si hay alguno endurecido, Señor, tú eres poderoso para reblandecerlo. Tú eres poderoso para quebrantarlo. Señor, te entrego este tiempo y te pido, úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a leer Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 11 al 14. Libro de Mateo, capítulo 27, versículos 11 al 14, y dice así la palabra de Dios. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Vamos a, antes de analizar este texto, vamos a situarnos. Ya más o menos supongo que las personas que están aquí, vengan de la iglesia que vengan, incluso los que vengan de iglesias de la prosperidad, entiendo que esta parte la conocemos. Jesús acaba de ser traicionado por uno de sus discípulos. Jesús ha pasado ya por Getsemaní, ha estado orando al Padre. Es decir, Jesús no está aquí por sorpresa. Jesús ya había anunciado su muerte, Jesús ya había anunciado su traición, y no sé si lo recuerdan, que incluso antes de ser traicionado por Judas, él ya había dicho hasta quién iba a ser el traidor. Y en ese momento Judas se marcha. Así que Jesús no está sorprendido. Pero Jesús está pasando y empezando el momento quizá de más angustia de su ministerio en esta tierra. Ha estado en Getsemaní y sabe lo que se le viene encima y ha estado orando y clamando al Padre con tanta intensidad y quizá dolor y angustia que dicen las Escrituras que hasta sudaba sangre. Y es donde encontramos incluso una de las mejores oraciones que podemos ver en Jesús y que más nos enseña. Jesús en Getsemaní mirando al Padre y diciendo, yo declaro que esta copa pasa en mi nombre. Ah, no fue así. Yo decreto toda copa fuera en el nombre mío. Ah, no fue así. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Incluso el Hijo de Dios, con toda la autoridad del mundo, pues él mismo sabe y posteriormente dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no declaraba y no decretaba al Padre, él rogaba. Y es lo que nos enseñó. Yo no sé cómo hoy hay personas que hacen esas oraciones, como si Dios tuviera el derecho de responder cuando oramos como con poderes mágicos. No, Dios nos enseñó a rogar, a clamar, a pedir sin cesar y a confiar que Dios respondería conforme a su voluntad y que esa voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad a veces es un no. Señor, no, ese no. Señor, ese no.
Porque a veces un no de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Si Dios dijera que sí a todas nuestras oraciones, nos iría muy mal la vida. Si Dios respondiera todo lo que sale con nuestra boca y lo que esta gente dice que tiene poder nuestra boca y que pasa lo que decimos, ¿cuántas veces lo hemos dicho, ojalá te mueras? Pues si mi boca tiene poder, yo en el pasado ya habría matado unos cuantos. ¿Cuántas veces un adolescente enfadado, mundano, no mira a los padres que lo castigan y ojalá te atropelle un coche? Ojalá te pase... Si nuestra boca realmente tuviera poder, hermano, nos estaríamos consumiendo día tras día. Somos como niños que piden helado antes de comer. Muchas veces pedimos lo que queremos, pero papá sabe lo que al nene le conviene. A veces le pedimos a Dios lo que queremos, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús estaba en Getsemaní, había orado de una manera brillante, humilde, simple. Pero Jesús no tenía miedo de los romanos. Jesús no tenía miedo de los judíos. Jesús no tenía miedo de la cruz, de los clavos, de la corona de espinos. Jesús estaba angustiado. Y creo firmemente que es porque la ira de Dios iba a caer sobre sus hombros. Jesús no teme la ira de los hombres. Jesús es aquel que calma las tempestades. Jesús es aquel que la semana pasada enseñamos que levantó al hijo de una viuda, que lo resucitó de los muertos. Jesús es el que dio vista a Lázaro, el que resucitó a Lázaro, perdón, el que dio vista a Bartimeo, el que levantó al paralítico del estanque de Betesda, el que paró los mares y la tormenta. ¿Cómo va a tener miedo de Roma? ¿Cómo va a tener miedo de los judíos? Pero Jesús sabía que la ira de Dios, en el momento que nuestros pecados estuvieran sobre Él, iba a caer sobre sus hombros. Y ahí estaba angustiado. Y en ese momento sí, llega una tropa de soldados romanos. Y lo van a buscar acompañado del traidor que le da un beso en la mejilla. Y en ese tiempo nos encontramos. Jesús ahora ha sido llevado ante el máximo representante de Roma de aquella localidad. No era el emperador, pero era el mayor representante de Roma en aquel lugar. Y ahora es donde vamos a ver nuestro texto. Y vamos a ir desglosando algunos puntos. Porque este texto tiene bastantes enseñanzas. Y sobre todo este texto tiene un personaje con el que yo me identifiqué mucho. Y espero que tú también te identifiques hoy. Pero vamos a ir paso a paso. En primer lugar, vamos a repetir el texto que hemos leído. Versículos del 11 al 14. Y vamos a ver cómo Jesús es acusado. La acusación a Cristo. Y Jesús compareció delante del gobernador y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Lo primero que quiero que tratemos hoy, y lo que me gustaría que respondiéramos al final, pero es el planteamiento quizá de todo el sermón, es ¿quién tuvo la culpa directa de que Jesús fuera crucificado? Es decir, siempre se busca como el culpable más directo, no nuestros pecados que lo sabemos, pero ¿quién fue el que directamente decidió crucificar a Jesús? ¿Fue Roma? ¿Fueron los judíos? ¿Fue el populacho? ¿Fue la gente? Y eso es un poco lo que vamos a ver en este día. Nos estamos encontrando momentos antes de la crucifixión de Jesús. Y hay una cosa que a nivel de contexto deberíamos saber. ¿Creen ustedes que los judíos deseaban matar a Jesús? Sí. ¿Creen que los líderes judíos hacía ya tiempo que querían matar a Jesús? Sí. Pero hay una cosa que tenemos que entender. ¿Por qué no lo habían hecho hasta entonces? Porque en aquel momento el pueblo judío no era un pueblo libre. Nosotros tenemos una visión del pueblo judío esclavizado en Egipto. Dios hace libre al pueblo judío. Y el pueblo judío empieza a regirse según la constitución del pueblo judío, las leyes, los mandamientos, la ley ceremonial, la ley civil, todo lo que el Señor da para que el pueblo judío funcione, su sistema de tributos, su sistema de sacrificios, su sistema sacerdotal, cómo se rige el pueblo, cómo se castigan los pecados, todo el Señor lo indica, todo el Señor lo regula. Y es ahí donde el propio pueblo judío, si había pecado, condenaba a la gente. El propio pueblo judío, cuando pasaban cosas, eran los jueces. Pero ¿por qué ahí no lo hacen? Porque por varios motivos el pueblo judío ya no estaba libre. Ahora el pueblo judío estaba bajo el yugo de otro pueblo. No era igual que cuando estaban en Egipto.
no recibían latigazos, no trabajaban como esclavos, pero estaban bajo el yugo de Roma. Le debían respeto a Roma. Roma regía el gobierno civil. Roma regía la parte militar. Roma regía la parte judicial. A Roma se le debían pagar tributos. No solo los judíos, todas las regiones de la zona. Roma estaba conquistando el mundo. Incluso los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías sería un libertador principalmente del yugo romano. Por eso muchas de las cosas que molestaban a los judíos era cuando Jesús decía: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Porque ellos esperaban a un Mesías que dijera: no le deis nada a César y dadle todo a Dios. O un pueblo que esperaba que ese Mesías solo curara e hiciera milagros entre judíos, pero de golpe es capaz de curar al siervo de un centurión. Y empieza a tener misericordia también del pueblo romano, de los gentiles. Y eso empieza a crispar a los judíos, como diciendo: no es posible que nuestro Mesías ayude, tenga amor, compasión y misericordia de los gentiles. Ellos odiaban a Jesús, pero no podían hacer nada, porque Roma, como diríamos de una manera sencilla aquí en España, Roma cortaba el bacalao. Roma era la que regía las cosas. Juan 18:3 dice: entonces Judas, tomando la corte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Vemos que van judíos, van alguaciles, van guardianes de los fariseos, como también una especie de policía del pueblo judío, pero va Roma, va Roma. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El pueblo judío, ¿por qué estaba bajo el yugo de Roma? Por su pecado. Cuando Dios libera al pueblo judío y el pueblo judío empieza a adorar a otros dioses, ¿qué hace Dios siempre con ellos? Dios siempre los pone bajo un pueblo que los va a gobernar. La manera como Dios siempre ha corregido principalmente a su pueblo es bajo un pueblo tirano. Babilonia, la esclavitud en Babilonia, el cautiverio en Babilonia, todo eso era fruto de Dios diciéndole a su pueblo: por vuestro pecado y por vuestra idolatría, voy a usar a un pueblo pagano, voy a usar a un gobernador tirano para que aprendáis las consecuencias del pecado. Hermano, no me extrañaría que muchos de esos dictadores fueran la mano de Dios castigando al pueblo que le ha dado la espalda. ¿Te crees tú que el mundo merece gobernadores justos? ¿Te crees tú que el mundo merece políticos bondadosos? Hermano, nuestros políticos, hablo de derechas y de izquierdas, los que nos roban, los dictadores, los que oprimen, son el reflejo del hombre de llano. Ellos roban millones, nosotros declaramos nuestros impuestos, a veces no. Cobramos en negro, hacemos trampitas. Ellos roban mucho más, pero son el reflejo de la sociedad. Si puedo me cuelo en el súper, si puedo hago una trampa, si puedo cobro una ayuda cuando no la merezco porque cobro por otro lado y hago 1000 cosas. Pero miro al político porque lo hace muy grande y digo: sois corruptos y malvados. Pero también lo somos nosotros. Voy a decir algo y espero que nadie me lo tome a mal, pero el mundo tiene los políticos que merece. Y incluso me atrevería a decir que merecíamos peores. Nuestro pecado nos lleva a eso. Nuestro pecado nos lleva a eso. Y nosotros mereceríamos incluso mucho más. Mereceríamos que cayera fuego como en Sodoma y Gomorra, porque el mundo está así. Yo doy gracias que todavía podemos vivir con cierta libertad. Yo doy gracias que todavía podemos hacer culto, porque hermano, no es lo que merecemos. Pero los judíos estaban bajo Roma por su propio pecado, así como muchas otras naciones. Dios ha usado a gobernadores tiranos para castigar muchas veces el pecado. Pero ahora nos encontramos con Jesús ante Pilato y dice el texto que Jesús está siendo acusado. Las preguntas que tenemos que ir haciendo poco a poco para entender todo es ahora: ¿acusado de qué? Hemos visto que está ante Pilato. Y está ante Pilato por un motivo: Roma dirige las cosas. Y está ante Pilato porque los fariseos lo están acusando. Y ahora, ¿de qué? Esa es la otra pregunta. ¿De qué lo están acusando? Vamos a ver rápido algunas cosas. Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir. ¿Te has dado cuenta?
Ellos le cuentan que según su ley debe morir, pero ellos no pueden matarlo porque ahora mismo ellos no tienen potestad de aplicar su propia ley. Él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Pretendió ser el Hijo de Dios. Primera acusación por la que quieren matar a Jesús, porque Él dice ser el Hijo de Dios, no un hijo de Dios. Ojo, cuidado, que un hijo de Dios nosotros somos. No un hijo de Dios, pretende ser el Hijo de Dios. Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Y Lucas 23:5. Pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que las principales acusaciones eran tres. Número uno, dice ser el Hijo de Dios, el Cristo, un rey. Número dos, está alborotando nuestra nación. Mira lo que dicen los judíos. Está alborotando a nuestra nación. Está alborotando a los judíos para que no paguemos tributo al César. Mira qué falsos. Nosotros que queremos pagar tributo, nosotros que queremos servir a Roma, Él está enseñando a los judíos que no deben hacerlo, que no deben servir al César, que Él mismo es un rey. ¡Qué falsos! ¡Qué mentirosos! Pues ellos son los que no querían pagar tributo. Ellos son los que no querían servir al César. Ellos son los que no querían pagar a Roma. Por eso tentaban a Jesús diciendo: ¿es lícito pagar tributo al César? Y fue Jesús el que sí les dijo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Lo tacharon de alborotador. Lo tacharon con falsas acusaciones, diciendo que había enseñado cosas que no había enseñado, incluso lo contrario. Él los llamaba a obedecer al César. El propio Dios que les dijo eso, Jesús cuando les dijo eso, es el mismo Dios que inspira a Pablo en Romanos 13 y dice que hay que obedecer a las autoridades porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Nos guste o no, si están ahí, Dios lo permite. Satanás no pone a nadie en el trono. No, es que Chávez lo puso Satanás, Maduro lo puso Satanás. No. ¿Qué pasa? ¿Que él le lleva la delantera a Dios? Si Dios quiere, mañana les da un infarto y ya no están en el trono. ¿Por qué siguen ahí? Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Y Dios nos dice que obedezcamos las autoridades, obviamente con el límite: obedeced a Dios antes de a los hombres. Si nos piden algo que va contra nuestros principios bíblicos, nos tenemos que rebelar por obediencia a Dios. Obviamente si nos dicen: no podéis congregar, está prohibido practicar cristianismo o religión o culto en España, lo siento mucho, pagaré tributos, pero me voy a congregar porque la Biblia sí demanda que yo adore a Dios. Hay límites. Yo siempre lo diré: mientras no interfiera con mis principios bíblicos, yo seré el ciudadano ejemplar que debo ser, porque es mi deber como cristiano. Pero si interfiere con mis principios bíblicos, Dios vale más que Pedro Sánchez, Dios vale más que Pablo Iglesias, que Abascal, que Casado y que quien sea. Dios vale más. Entonces, nos encontramos a Jesús con acusaciones falsas, con acusaciones injustas. Era Jesús, no había cometido pecado, no había hecho nada, no había revelado al pueblo, lleno de bondad, lleno de amor, pero el odio que había en ellos los acusaba y muchas veces falsamente. Pero ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Díganme ustedes, ¿cómo respondió Jesús? Sin ninguna palabra. Y tú te enteras de que alguien ha comentado algo de ti y ya vas a defenderte con todos. Pues es que es un chismoso. Jesús le dijeron de todo. Jesús lo acusaron falsamente. Y tú siempre tienes que defender tu orgullo. ¿Saben por qué nos defendemos de las acusaciones? Es por orgullo. Porque si yo sé quién soy, si yo sé que quien tiene que saber quién soy, es decir, mi esposa y mi familia saben quién soy, si yo sé que Dios sabe quién soy, a mí no me importa lo que digan los demás que yo soy. Eso lo he descubierto yo cuando de golpe me veo siendo, en cierta manera, en redes sociales, una persona medianamente pública. Antes de ayer estaba con mi madre y me dijo una cosa, pobrecita.
Me dijo, hijo, yo a veces veo lo que publicas, no comparto todo, ya lo sabes, pero el otro día me puse a leer los comentarios y yo dije, pobre. Digo, mamá, no debías haber hecho. Y me dice, pero es que te dicen cosas muy feas. Le digo, no leas los comentarios. Me dice, algunos te dicen buenas, pero hay otros. Le digo, imagínate que eres la madre de Donald Trump. Tú tienes a medio Estados Unidos con banderas, queremos a Trump, Trump 2020, Trump esto. Y tienes a medio Estados Unidos diciendo racista, homófobo, machista, mil cosas. Pues aquí pasa igual, mamá. Tienes unos cuantos que dicen, no, habla la verdad. Tienes otros cuantos que dicen, hijo del diablo. Entonces, mamá, no veas los comentarios. Pero me dice, ¿pero cómo lo consientes? ¿Por qué no contestas? Digo, primero, por tiempo. No tengo tiempo para contestar tantas acusaciones. Segundo, porque no es necesario. Yo sé quién soy. Dios sabe quién soy. Mi esposa sabe quién soy. Y lo más importante, mi iglesia sabe quién soy. Lo que piensen otras iglesias, otras personas, no me importa. Y segundo, yo sé cómo debo contestar a las acusaciones. Porque Jesús nos enseñaba no solo con palabras diciendo haced esto o haced aquello, sino que nos enseñaba con ejemplo. Y lo que acaba de hacer ahí es un ejemplo para nosotros de cómo debemos responder a acusaciones y ataques. Hermano, en el nombre del Señor, si te atacan, si te acusan, si levantan falso testimonio contra ti, si alguien te tiene tirria o manía y empieza a decir cosas sobre tu nombre, sobre tu persona, sobre tu vida, no hagas nada. Entrega tu causa en manos de Dios. Ora a Dios, descansa en Dios, vive en paz en Dios, ten tu conciencia tranquila en Dios. Es a Él a quien rendirás cuentas, es Él el que te juzgará mañana. No te defiendas, no pierdas tiempo con el necio, no pierdas tiempo con el calumniador, no pierdas tiempo con el divisor, no pierdas tiempo con querer caer bien a todos, que todos hablen bien de ti. Eso es temor a los hombres. Eso es deseo de aplauso de los hombres. Eso es deseo de aprobación de los hombres. Ten un buen testimonio, vive una vida cristiana digna, honra a Dios y olvídate de lo que piensa el resto. Porque te va a pasar. Te van a acusar en tu trabajo, tu propia familia, un primo, un tío, un hermano, en tu iglesia. No olvides nunca que esta iglesia es bonita, tiene sana doctrina a lo mejor, pero somos pecadores. Y a veces a algunos se le cruzan los cables. Y un día nos saluda, y un día dice algo fuera de tono. Y hay que soportaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a ese hermano, Señor? Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Cada vez que digo, Señor, me cambio de iglesia, me voy de iglesia, abro otra iglesia, me voy, ya dejo de ser pastor, voy a congregar. Hasta 70 veces 7. Señor, son 490, ¿no? Juanma, no has entendido la lección. Si estás contando ya vas por 320, no has entendido la lección. Deja el cuaderno y deja el palito, porque lo que quise decir es siempre. Perdona siempre. Es así. Él nos enseñó eso. Hebreos 12:3 dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Que soportó qué? Tal hostilidad. Esa palabra es una palabra como que levantan guerra contra ti. No es que alguien te tiene manía, es que levantan guerra contra ti. Dice, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Pero, pastor, es que mi familia, pastor, es que soy el único creyente de casa, y mi tío, y mi mamá, y mi abuela, pastor, es que mi familia es católica y hace esto, pastor, es que en mi trabajo, pastor, es que en el instituto. Considera a Cristo. Piensa en tu Señor, en lo que Él ha soportado, en silencio, en amor, en paciencia, en misericordia. Considera a Cristo y guarda tu corazón. Es decir, si tú lo soportaste, ayúdame a soportarlo. Ayúdame a soportarlo y te va a dar gracia y te va a ayudar a soportarlo.
El Salmo 39:1 dice: yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío... Mira este salmo, yo no sé si te das cuenta de lo que acabamos de leer. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Te monto una escena, el impío delante de ti. Es que los cristianos sois, es que sois así, es que los pastores roban, es que todos son iguales, es que sois unos sectarios, es que... ¿Y tú? Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío está ahí. ¿Por qué? Porque sé que si le contesto no sirve. ¿O acaso crees que le vas a hacer cambiar de opinión? ¿Qué ganamos poniéndonos a su altura? ¿Qué ganamos en ese debate? ¿Qué ganamos ahí? Entonces, ¿qué dice el salmista? Guardaré mi boca como con mordaza. ¿Por qué? Porque es muy probable que si entro a debate acabe incluso pecando contra Dios. Voy a dar rienda suelta a la ira, al orgullo, al enfado y voy a pecar. Así que voy a hacer ¿qué? Lo que Jesús me enseñó. Me callo. Yo sé lo que somos los cristianos. No tengo que defender. Hermano, tú no tienes que defender a Jesús. Tú no tienes que defender a los pastores, tú no tienes que defender el cristianismo. Porque vas a escuchar diciendo gente, los pastores son todos unos ladrones, y tú vas a saltar con lo de, no todos, hay pastores que... ¿Para qué? No lo dicen para querer saber si hay pastores honestos, lo dicen por provocarte. Es que los cristianos son, es que no contestes, no sirve. Dios no ha pedido debate con ateos. Dios no ha pedido defiende el cristianismo, defiende a los pastores, defiende la iglesia, defiende a Jesús. Dios ha dicho predica el evangelio. Predica el evangelio. A mí la gente me dice no creo en Dios. Digo yo te voy a predicar, pero no creo, me da igual, yo te voy a predicar. Porque yo no voy a hacer que creas. Yo no puedo dar fe, yo no regalo fe, yo no tengo en la cartera medio gramo de fe. Yo predico y Dios da la fe. Y Dios da la fe. Entonces ese es nuestro deber. Primera de Pedro 2, 20, 21. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya... Oh hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú quieres hallar gracia ante Dios? ¿Tú quieres que tus acciones glorifiquen a Dios? Hermano, ¿tú quieres honrar a Dios con tu vida? Pues cuando te acusan y estás en silencio, eso haya gracia ante los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que es difícil. Porque Dios sabe que ese momento que estás en silencio estás tragando. Y lo haces porque lo amas. Y seguro que piensas, Señor, esto me pasa en el mundo y ese llega sin dientes a casa. Señor, este niño de 1,20 m me insulta hace 12 años. No llega a casa, literalmente no llega a casa. Y voy a tragarme las palabras de este niño. Y voy a tragarme a este crío que me está insultando. Y voy a estar en silencio. Voy a quedar como un cobarde. Voy a quedar como un tonto. La gente va a decir, has visto, no tiene respuesta, no tiene argumentos, es un cobarde. Y voy a quedar así, Señor. Tengo dos opciones. O no quedar así por orgullo, o que piensen de mí que soy cobarde sin argumentos, pero honrarte a ti. Así que, Señor, yo no estoy en esta tierra para guardar mi reputación. Que piensen que soy cobarde, que piensen que no tengo argumentos, pero yo quiero hallar gracia delante de tus ojos. Voy a estar en silencio. Es así, es lo que dice Pedro. Esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. ¿Y qué dice ahora? Dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acabamos de ver algo precioso. Roma tiene el poder. Jesús está ante Pilato. ¿Por qué está ahí? Porque está siendo acusado de decir que es el Hijo de Dios, que lo es, pero también de falsas acusaciones, de decir que no paguen al César, de alborotar a la nación, pero él responde en silencio. Así que ya sabemos por qué está ante Pilato, sabemos de qué lo acusan ante Pilato y ya hemos aprendido cómo responder si a nosotros nos acusan también.
Pero el texto sigue y hay más enseñanza. Porque no sé si voy a tener tiempo, pero vamos ahí. Versículos 15 a 18. La pelota ya no pasa de las manos de Pilato. Ahora Pilato pasa la pelota a otra gente. Ahora el pueblo es consultado. ¿Por qué? Versículos 15 al 18. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos... Pilato me parece que se quiere quitar el problema de las manos. Es más, yo te diría, yo creo que Pilato quiere que elijan a Jesús. Es más, yo creo que Pilato sabe que Jesús no ha hecho nada, que esa gente le tiene envidia y lo que espera que el sentido común de las personas, por lo que él va a poner delante de ellos, diga, entre estos dos obviamente nos quedamos con Jesús. Porque había una tradición, acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Jesús está ahí, pero Pilato sabe que no debe estar ahí. El texto recalca que Pilato sabe que lo habían entregado por envidia. Estoy convencido de que no quería que Jesús fuera crucificado. A él no le había hecho nada Jesús. A Roma no le había hecho nada Jesús. Por eso siempre hablamos de los romanos, pero el mayor enemigo fueron los sacerdotes fariseos. Pilato, estoy viendo que quiere hacer caso omiso de su poder. Él podía haber dicho, oye, no mato a Jesús. Yo no veo nada, es inocente. Pero hay una cosa que yo veía en Pilato. Pilato me parece la persona más cobarde de la faz de la tierra. De la faz de la tierra. Porque Pilato, como veremos, llega al punto de lavarse las manos. Como decir, yo no quiero hacerlo, pero si digo que no los mato, se me va a echar este pueblo encima y tampoco quiero. Hermano, Pilato está en una situación de poder, en una posición de poder, pero no está usando su poder bien. Jesús está siendo acusado y Pilato dice, mira, tenemos una tradición. Cada fiesta que celebramos, nosotros soltamos a un preso. ¿Por qué hacían eso? ¿Alguno lo sabe? Roma era considerada una de las naciones en aquel entonces, por no decir la nación, más tirana y sanguinaria del momento. Por donde los romanos pasaban, habían dos opciones. O te hacías romano en cierta manera y pagabas a Roma, o acababas quemado o degollado. Eran esas dos opciones, no había una buena y una mala, era una mala y una peor, tú elegías. O vives toda la vida como esclavo pagando tributos a Roma y nos haces una nación más rica, y no solo eso, nos das a tus niños y a tus hombres para ser soldados romanos, porque con eso Roma engrandecía sus tesoros, engrandecía sus ejércitos y Roma era cada vez más y más poderosa. La segunda opción, no quiero pagar tributos ni darte a mis niños como soldados, vale, adiós el pueblo. Quemadlo todo y matad a la gente. Entonces, ¿qué opción iba a elegir las personas? Pues me someto a Roma, Entonces Roma se la quería dar de decir, tampoco somos tan malos. Entonces, para demostrar que no somos tan tiranos, en tiempo de fiesta vamos a regalaros un preso. Mira qué buenos somos. Podíamos matarlo, porque eran presos. Teníamos motivo para juzgarlos, pero somos tan buenos que vamos a regalarlos un preso en tiempos de fiesta. Un preso en tiempos de fiesta. Pilato, estoy convencido que quería que el preso que eligieran fuera Jesús. Cuando dice que tenían un preso famoso, es decir, metían presa mucha gente, ¿sí o no? Igual que hoy. Te hago una pregunta. ¿Tú sabes todos los presos que hay hoy en la cárcel? ¿No? Pero cuando vieron presos políticos que no son presos políticos, que eran políticos presos por incumplir leyes, hay una cierta diferencia. ¿Todo el mundo sabía que estaban ahí? ¿Sí o no? Las noticias, el diario, porque hay presos
y presos. Hay muchos presos que no sabemos ni su nombre, ni qué les pasa, ni de si tienen familia, pero hay presos que por las circunstancias que sean son más conocidos. Y entonces el texto aquí dice que Barrabás era un preso famoso, famoso. Es decir, no era cualquier preso. Pilato acaba de escoger a un preso famoso y posiblemente famoso por los motivos por los cuales estaba preso. Pilato dice, es que lo voy a poner claro, es que voy a poner veneno de rata y agua pura, para que cuando diga, ¿qué queréis? ¿Veneno de rata o agua pura? La gente diga, hombre, agua pura. Pero Pilato no sabía que no se trataba de Roma, se trataba de la voluntad de Dios. Así que vamos a seguir leyendo, para seguir viendo enseñanzas. Versículos 19 al 20. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Persuadieron a las multitudes de que pidieran a Barrabás y dieran muerte a Jesús. Hermano, antes de seguir, cuidado con una cosa. Cuidado con las influencias. El pueblo tenía la capacidad de decidir. Estoy convencido de que Pilato quería que decidieran a Jesús. Era lo que el sentido común diría. Pero en medio de ese momento de decisión llega influencia. Y no cualquier influencia. Dice que los principales sacerdotes y ancianos persuadieron. ¿Saben qué significa persuadir? ¿Qué significa? Insistir mucho. No es decir, oye, yo creo que Barrabás es mejor opción, es coge a Barrabás por esto, es que Jesús esto. Insistir para que la gente cogiera a Barrabás. Hermano, déjame decirte una cosa. Vivimos en una etapa donde existe algo que hoy incluso se llama influencers. Se consideran esas personas normalmente que se dedican a las redes sociales, ya sea con una página de YouTube, ya sea con una página de Facebook o ya sea con un blog en internet, que influencian a las personas. Y tristemente hay mucha influencia en nuestro tiempo. Creo que somos la generación más influenciada y tristemente más mal influenciada de todos los tiempos. El otro día estaba viendo la entrevista de un cirujano plástico de Barcelona que decía, nos ha pasado lo nunca visto. Nos ha llegado una niña de 15 años, a hacerse unos retoques. Dice, a veces lo hemos hecho, bajo la autorización de los padres. Alguna cosa en la nariz, alguna cosa en los pómulos, alguna cosa en la papada. Una tontería, pero normalmente es algún defecto visible que les provoca un trauma y nosotros vamos, le hacemos unas marcas, le enseñamos lo que vamos a hacer y hacemos una operación. No estoy diciendo que esté a favor, todo el mundo que me conoce lo sabe. Estoy completamente en contra de la cirugía plástica a no ser que sea necesaria por motivos de salud. Todo lo demás creo que es vanidad. Si tú te ves fea, el problema tuyo está con Dios, porque Dios te hizo así. Estás diciendo a Dios que te hizo mal. Entonces hay un problema ahí. Pero quiero decir otra cosa. Esa chica lo que hizo fue lo siguiente. Llegó con su teléfono móvil al cirujano y le enseñó una foto y le dijo, quiero esto. ¿Y saben lo que era? Era su propia foto con una aplicación de estas de hoy, pasado un filtro. Porque el filtro le había hecho verse cómo podía llegar a ser. ¿Y cuántos de nosotros, antes de subir nuestra foto a Facebook o a Instagram, pasamos algún filtro, un poco más de brillo? Este color me queda mejor. Pues la juventud está tan marcada que esos filtros le están diciendo en su mente, no estás tan bonita, pero te puedes llegar a ver así de hermosa. Y empiezan a comer la cabeza de los padres, que tampoco tienen mucho sentido común. Porque para llevar a una niña de 15 años a que le dejen la cara como un filtro, te digo yo que cuando mi niña me dice lo del móvil, yo sí que le dejo la cara como un filtro. Es que, en serio, no, los padres no están muy finos, no andan muy bien. Filtro, el filtro de la palabra necesita esa niña. El filtro de la palabra que diga que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y que nada de lo que Dios ha hecho no es hermoso.
que lo que dicta si es hermosa o fea es este mundo, pero que a los ojos de Dios es hermosa. Y tenemos la mala costumbre de creer que el mundo dice, hace 50 o 60 años una mujer hermosa era una gordota blanca. Y era así. Ve los cuadros de Botticelli y de esta gente y vas a ver que eran mujeres obesas y la piel blanca que parecían crepúsculo, parecían un fantasma, un vampiro. Y hoy es flaca y bronceada. Ya lo que sea mañana no lo sé. ¿Y cómo van las mujeres? Mirando los periódicos, ¿qué me toca ser hoy? Hoy me toca ser blanca o bronceada. Hoy me toca ser rubia o morena. Hoy me toca mucha cadera o poca cadera. Y el cirujano como loco, ¿hoy qué te hago? Hoy quítame, hoy ponme, hoy añade. Está así, no lo quieren reconocer, pero está así. Está así. Sara te está diciendo cómo debe ser. Esta gente. Hermano, cuidado con las influencias. Esta gente luego grita Barrabás porque escucha malas influencias. Hermano, no podemos evitar no ser influenciados. A mí hay personas que a veces me dicen, yo no soy influenciable. Todos son influenciables. Todos somos influenciables. Todos somos las dos cosas. Todos somos influenciables y de influencia. Todos. Por ejemplo, aquí hay bebés en carritos. Están siendo influenciados. Están siendo influenciados. Si los papás se gritan en casa, probablemente nazca un bebé gritón. Si papá habrá agresivo, probablemente el nene sea agresivo. Si papá está todo el día con el móvil, probablemente el niño viva enganchado a la tecnología porque está siendo influenciado. Entonces tenemos que tener cuidado de qué influencias escogemos. Cuando yo voy a poner una película o voy a poner un vídeo de YouTube, yo quiero elegir la influencia que va a entrar a mi casa y quiero que mi influencia sea positiva. Yo no veo solo películas cristianas, no me las voy a dar del hombre más espiritual, pero también tengo una cosa, no veo cualquier cosa. Cuando elijo una película, intento ver el tráiler, veo el resumen, veo argumento para intentar saber que lo que va a traer a mi casa es algo que influencie positivamente. Hay películas que no son cristianas y enseñan valores de amabilidad, de honrar a los padres, de amar a la familia. Hay buenas películas. Entonces hay que tener, pero vista. Pero cuidado con las influencias, hermano, no sé qué pasa, que cada vez que vas a tomar una decisión importante, llegan influencias y muchas veces te van a hacer tomar malas decisiones. Nosotros tenemos familia, imagínate un familiar, mira cuñado, mi cuñado va a abrir una pizzería a final de mes. Y me llevan hablando de esa pizzería hace tiempo, a veces me siento, mira, pensaba hacer una pizzería con fulano, con la familia, con esto. Yo tengo dos opciones. ¿Callarme o hacer el oído? No, es que yo no abriría un negocio con la familia nunca. Es que eso da problema, cosa que mucho puede pensar. Pero ¿quién soy yo para meterme en sus decisiones? ¿Y si ellos se llevan bien? ¿Y si ellos no tienen problemas? ¿Y si eso da estabilidad económica? ¿Y si eso ayuda a sus horarios laborales? Oye, es tu vida. Toma tus decisiones. ¿Qué le tengo que decir yo? Hazlo honestamente. Sé honesto con los precios. Sé un buen trabajador y Dios te va a honrar. Pero con quién lo abras o si me parece bien un negocio, no, eso no es mi vida. Eso no es mi decisión. Hermano, cuidado con querer opinar de vidas ajenas. Porque hay veces que pueden llegar a hacer que vidas ajenas tomen malas decisiones. Y usted se sigue tan tranquilo porque total no era su vida. No, hermano, si vas a hablar a la vida de alguien, sé una buena influencia. Y los creyentes tenemos la mejor arma para ser buenos influencers. Hermano, tú y yo no somos llamados a ser influencers, yo pienso, yo creo, a mí me parece, no somos llamados a ser estos influencers. Dios dice, la Biblia dice, así dice el Señor. Y si no te voy a influenciar así, es tu vida y tú tomas tus decisiones. Pero cuidado con las influencias. Cuidado a quién le cuentas tus problemas matrimoniales. Cuidado a quién le cuentas tus problemas con tus hijos. Cuidado a quién le cuentas tus proyectos. No porque sea malo contarlo. Yo no soy de esa gente. No lo cuentes, que la gente te tiene envidia. Cuidado por lo que puedan opinar, por las influencias que puedan traer a tu vida. Este texto nos enseña el peligro de las malas influencias. Ellos estaban delante de alguien bueno, de alguien sin pecado, de alguien perfecto, de alguien puro, de alguien justo, de alguien sin mancha, de alguien misericordioso, bondadoso. El ser con más amor del mundo, no con más amor, el ser que era amor y que es amor.
Estaban delante del camino, la verdad y la vida. Estaban delante del principio y el fin, del alfa y la omega, del león de la tribu de Judá. Y prefirieron veneno de rata. Y prefirieron a Barrabás porque oyeron malas influencias. Y por un momento yo quiero que pienses algo. Si estás aquí es porque trataron a tu Dios como si fuera Barrabás. Si estás aquí es porque trataron al bueno como al malo. Si estás aquí es porque trataron al justo como al injusto. Si estás aquí es porque el que te amó, el que dio su sangre por ti, el bueno y perfecto, cuando podría haberlo evitado, cerró su boca para pagar por tus pecados. Cuando yo te pregunto, ¿estás orando? ¿Estás bien con el Señor? Yo no quiero que lo hagas porque tienes deberes como cristiano. Lo quiero que lo hagas porque es este hombre, es este Señor el que ha muerto por ti. Es este Señor al que te digo que ames. Es este Señor al que te digo que busques. Es este Señor al que te digo que adores. Es este Señor al que te digo que busques en oración. No te estoy diciendo que hables con Barrabás. Te estoy diciendo que hables con el que siendo bueno cerró su boca por amor a ti. Por eso no entiendo cuando me dices mi vida espiritual está fría. ¿No te enamoras de Él? ¿No te enamoras de Él? ¿Qué ha hecho tu trabajo? ¿Qué ha hecho YouTube? ¿Qué ha hecho Facebook para que le des tanto tiempo y no le des tiempo a aquel que, como dice Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni engaño alguno había en su boca? Le estáis dando tiempo y vida a lo malo y se lo estáis quitando al que dio su sangre por nosotros. Cuando doblo mis rodillas, yo no voy como soy pastor, tengo que orar, tengo que hacer mis deberes para ser espiritualmente normal y estar bien en la fe. Yo cuando doblo mis rodillas cada mañana es porque me he mirado en el espejo cepillándome los dientes, he visto quién soy y doblo mis rodillas y le digo, ¿cómo pudiste estar callado por mí? ¿Cómo pudiste salvarme? Miro por la ventana y veo gente solidaria, gente buena, y yo a veces me veo siendo creyente y cometiendo fallos y pecando y equivocándome y digo, ¿y por qué me sigues despertando? Yo no me despertaría mañana. Yo no lo merezco. Hermano, yo no soy un fanático religioso. Yo soy un fanático de Cristo. La religión no pagó por mí, Jesús pagó por mí. Por eso oro. Yo no oro porque me lo dice la religión. Yo oro porque Él me dijo, habla conmigo. Él me dijo, pídele al Padre en mi nombre. Yo te he dado acceso. Yo he rasgado el velo. Yo he hecho que antes el sumo sacerdote pudiera entrar. Ahora podéis vosotros. Segunda de Timoteo 4:8 dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, su venida. El juez justo. ¿Sabe qué significa justo? Que no hay en él ninguna injusticia. Pero él siguió callado. Por dentro él podía decir, si yo hablo me libro. Es más, si yo hablo se mueren todos. Si yo hablo se muere aquí Barrabás, se mueren los fariseos, se muere Pilato y se muere toda esta gente y yo me voy feliz. Pero quiero salvarlos. Porque ellos no pueden. Porque son malos, porque no pueden cumplir la ley, porque no pueden obedecer todos los mandamientos, porque se equivocan, porque son débiles, porque han caído desde Adán, no levantan cabeza. Y yo he venido a arreglarlo. Y si hablo, no se arregla. Así que aguantaré. Siendo justo, siendo bueno, siendo perfecto y sin defecto, me callaré porque los amo. Eso es lo que no podemos olvidar. Pero ¿qué responde el pueblo bajo la influencia de los sacerdotes? Versículo 21 al 23. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás.
a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Hermano, Pilato no quería. Y yo no sé si se han dado cuenta en la parte de antes, no le doy mucha importancia, pero yo creo que habría que resaltar, la mujer de Pilato le ha pasado algo. Ella ha hablado con su marido y le ha dicho: Pilato, tengo sueños con este hombre. Y estos sueños me muestran que es justo, que es bueno. Creo que es Dios. Creo que es Dios que quiere dejar claro a esa mujer, a Pilato, que lo que él piensa es verdad, que no merece estar ahí. Pero claro, en aquella época, ¿quién va a hacer caso a una mujer y más pagana? Nadie. Pero Pilato lo sabía, por eso dice: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Dijeron: danos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Pero que lo crucifiques. Esa es la actitud. Que no nos preguntes, que muera, que sufra. Clavarle una corona, meterle unos clavos en las manos, clavarle unos clavos en los pies. Pero que es bueno, matadlo. Pero que no ha hecho nada, matadlo. Esa es la actitud. Pero no de una persona que te mira con odio. Yo quiero que imagines esa plaza llena de romanos, llena de judíos, llena de personas, todos mirando con odio a la luz del mundo. Porque la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Wow. ¿Quién era Barrabás? Esa es la pregunta. Era un preso famoso, pero ¿por qué? El texto no dice mucho, pero hay otros paralelos. Juan 18:40. Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Pero no solo un ladrón, porque se van completando datos con los otros evangelios. Marcos 15:7. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Así que es probable que sea un ladrón, es seguro que ha estado con sediciosos y es posible que haya cometido incluso homicidio. Pero era un preso famoso, merecía morir, se había sublevado contra Roma, era un insurrecto, era un alborotador, era un ladrón, era todo lo que merecía la cruz, todo lo que merecía la cruz. Ese era Barrabás. Y es aquí, y te lo digo de corazón, cuando ayer, cuando repasaba otra vez el sermón, cuando leía las notas del sermón, leí ese nombre y de golpe me siento identificado con alguien en la historia. Porque es fácil decirle a los cristianos: vosotros sed como Jesús. Cuando os ataquen, responder el silencio. Y está bien, esa es una aplicación. Pero en esa historia, para mí no soy Jesús. Para mí no soy Pilato. Es más, en esa historia para mí no soy ni los fariseos. Es más, en esa historia para mí no soy ni el pueblo que dice: crucifícalo. Hermanos, y espero que tú lo veas, pero en esa historia somos Barrabás. En esa historia somos Barrabás. ¿Qué acaba de pasar ahí? Un hombre merece morir, según la ley, según los principios, según las normas, según las leyes y según sus actitudes. Un hombre merece morir. Y ponen al lado de ese hombre un justo, perfecto y bueno, que no merece la muerte. Y hay una opción: uno tiene que pagar. Hoy uno sube a la cruz, o sube el malvado y aplicamos la ley, o sube el justo y soltamos al malvado. Y es en esa escena donde yo me vi, porque es ahí donde Jesús deja libre y sin culpa a Barrabás. Hermano, de ahí en adelante vemos que Jesús fue crucificado, pero te pregunto, ¿qué pasó con Barrabás? ¿Qué pasó con Barrabás? Fue libre. Te digo una cosa: ¿cómo quedó su expediente? Borrado. ¿Cómo quedó su pena? Pagada. ¿Cómo quedó su juicio? Saldado. ¿Cómo ha quedado tu deuda?
pagada. ¿Cómo ha quedado tu juicio? Saldado. ¿Cómo has quedado ante la ley? Libre. Porque ¿quién ha pagado? El justo. Tú y yo somos Barrabás, hermano. Ante la ley le dijo a Cristo. Es como si la ley le hubiera dicho a Jesús, este es malo, este es un mentiroso, este es un soberbio, este es un ladrón, este es de todo, te puedo hacer una larga lista de todo lo que es este. Este merece morir, pero yo te doy una opción. Si tú pagas, yo lo suelto. Porque tú vales mucho más que sus pecados. Si tú pagas, yo lo suelto. Y en ese caso no fue el pueblo el que dijo a Barrabás. En ese caso fue el padre el que dijo, yo entrego a mi hijo a morir por tus pecados. Esa historia es preciosa. Lo que pasa ahí es precioso. Porque lo que pasó en ese juicio es lo que pasó en tú y en el mío, en nuestros juicios. Mañana tú y yo vamos a estar delante de Dios. Y ahora te hago una pregunta, ¿eres justo? ¿Eres justo? No. ¿Eres bueno? No. Pero eres justificado. ¿Saben qué significa justificado? Significa que tú y yo no somos justos, pero que la justicia de Cristo, cuando creíste el Evangelio, te la han regalado. Y cuando tú estás delante de Dios, Dios ya no ve a un injusto. Dios ve a un pecador, pero cubierto con la justicia de su Hijo amado. Por eso cuando la Biblia dice, el justo clama y Dios oye. Y mi pregunta es, ¿quién es justo? Lo que Dios está diciendo, el pueblo que ha sido justificado clama y yo les escucho. No porque son justos, sino porque cuando los miro digo, yo no veo a Adrián, yo veo la justicia de Cristo en Adrián. Yo no veo a Alexandra, sus pecados, su maldad, yo veo lo que Jesús ha puesto sobre ella, su justicia. Qué hermoso, qué hermoso. No fue Roma, no fueron los fariseos, no fue el pueblo, fue el Padre que dice Isaías, y quiso Dios quebrantar al Hijo. Y quiso Dios quebrantarle. Porque Dios sabía que a una cosa sí que había que hacer. Alguien debía pagar. Alguien debía pagar. Y yo quiero terminar con dos cosas muy rápidas. Versículos 24 al 26. Hermano, quiero que mires la decisión de Pilato. La decisión de Pilato. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Hasta hoy, no sé si en sus países, pero aquí a veces era común la expresión, yo me lavo las manos, como este se lava las manos, como este pasa de todo, este se echa a un lado en la situación. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros. ¡Wow! ¡Cuánto odio, hermano! ¡Cuánto odio! Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Lo entregó para que fuera crucificado. Hermano, déjame decirte una cosa, humanamente hablando, solo humanamente hablando, ¿Pilato podía haber cambiado la historia? Humanamente hablando, Pilato podía haber cambiado la historia de la humanidad. No para bien, no para bien. Claro, nosotros queremos a nuestro Señor y humanamente lo hubiera cambiado para bien porque nuestro Señor no habría sufrido, pero espiritualmente. Eso me lleva a decirte dos cosas para terminar. La primera, oremos por el gobierno. Nos guste o no, pero debemos orar por los gobernadores, porque hay muchos gobernadores. Miren, yo te digo una cosa, sí que nos toman el pelo, sí que nos roban, sí que ahora han censurado al ex presidente de la Generalitat y el colega va a estar cobrando 96.000 y pico euros al año, con 3 trabajadores del gobierno para él, con un coche oficial,
Los primeros creo que 2 o 3 años, 122.000 y vitalicio. Claro que como ciudadano te entran unas ganas de decir, y gente en la cola buscando comida los martes. Y un hombre solo por haber llegado al poder y ya salir, un sueldo vitalicio de casi 100.000 euros al año. Te da un coraje. Pero nosotros no creo que hiciéramos unas normas mucho mejores, Porque nosotros el problema es que no vemos tanto millón por delante y tanta cosa. Pero te digo algo, nos gusten o no esos políticos, y aunque esto nos dé coraje, esa gente también toma decisiones difíciles. Miren, como pastor, durante la cuarentena he enfrentado algo que nunca tenía que enfrentar, saber si tenía que abrir o no, cuántos grupos hago, quién va a la iglesia, quién no va. A mí hay gente que me dice, pastor, he tenido contacto pero me encuentro bien, voy al culto, no, tengo que tomar decisiones que nunca había pensado que yo tenía que tomar. Y ahora me pongo un poco en la piel del gobierno, de decir, oye, ¿hay que cerrar Madrid o no? Hay muchos casos, hay gente que te odia, hay gente que te aplaude, pero tienes que tomar decisiones muy importantes. Yo tuve un poco de empatía porque realmente esa es una, pero son decisiones. Oye los impuestos, oye las pensiones. Es muy fácil a nosotros decir, sube las pensiones, baja los impuestos. Es muy fácil, pero ahí hay un montón de números. Ahí hay un país que funciona con eso y hay que hacer muchos cálculos y hay que tomar decisiones difíciles. Y yo aprendí algo, hermano. Yo no voy a cambiar a los políticos, pero yo como cristiano solo debo hacer una cosa. Yo debo orar por ellos. Yo debo orar por ellos, porque sus decisiones en cierta manera me van a influenciar. Entonces, Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Con toda piedad y dignidad. Lo que pasa es que Pilato hay una cosa que dijo mal. Dijo, yo soy inocente. Y no es así. No es así. Lavarte las manos no es ser inocente. Si tu hijo tiene un problema y tú decides lavarte las manos, no eres inocente como padre, porque como padre tu deber es hacer algo. Si un hermano de la iglesia tiene una lucha, un problema y me dice, pastor, ayúdeme, y digo, no, yo me lavo las manos, no soy inocente, yo tengo que hacerlo. Pilato, si yo lo tuviera hoy delante, le diría, Pilato, lamento decirte algo, vas a estar ante aquel que hoy te estás lavando las manos y vas a ser juzgado, no como inocente, sino como culpable, tanto tú como todos. Y termino con esto, ¿fue culpa de Roma? Sí. ¿Fue culpa de los sacerdotes judíos? Sí. ¿Fue culpa del pueblo? Sí. Fue culpa de todos. Fue culpa de todos, porque el pecado era de todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fue culpa nuestra, pero fue voluntad de Dios. Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Espero que cuando mires el pecado de otro, cuando mires al mundano que no tiene a Jesús, recuerdes que aunque hoy estés aquí, tú sigues siendo tan culpable de la muerte de Cristo como aquel que todavía no lo conoce. Nunca olvides, iglesia, de dónde te sacó el Señor. No cometas el gran error de muchos de que cuando han creído creen que ahora pasan a ser una clase superior de ciudadanos más buenos y dignos. Nunca olvidemos que nosotros también hubiéramos dicho, danos a Barrabás. Y si estamos aquí no es porque tú y yo seamos más buenos, más dignos o más simpáticos. Estamos aquí porque Él fue herido por nuestras transgresiones. Porque el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Tú y yo estamos aquí por una cosa que se llama gracia de Dios. Y nunca lo olvides. Y espero que este mensaje te lleve hoy a dos cosas. Si no conoces al Señor, a rendirte ante Él. A rendirte delante de este acto de amor inmerecido.
poner tu fe en Cristo, arrepentirte de tus pecados y amarlo sobre todas las cosas. Pero si ya eres creyente, espero que este mensaje haga que hoy salgas por ahí y decidas orar más, leer más la Biblia, hablar más de Jesús, buscar más al Señor, dejar un poco Netflix, Facebook, los libros y las cosas y enamorarte más de Él. Porque el único deseo que tengo hoy, si eres cristiano, es que recuerdes porque un día dijiste te amo, Señor, y vuelvas a ese amor otra vez. Nunca olvides, iglesia, lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu perfecto sacrificio. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia y por haber entregado tu vida por nuestros pecados. Gracias, Señor. Infinitas gracias. Y podríamos seguir dando gracias todos los días, Señor. Y nunca serían suficientes por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos. Gracias, Señor, por tocar sus corazones un día, por hacerlos ver tu amor, por hacerlos creer tu evangelio. Pero te pido, Señor, que nos vuelvas a enamorar de ti, que vuelvas a avivar ese amor de nuevo, Señor, y que volvamos a poner nuestros ojos en aquel día en que tú, pudiendo abrir la boca, fuiste enmudecido como cordero que va al matadero. Señor, que nuestros corazones se apasionen por Cristo. Y eso es lo que yo te pido siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.